Hola, a continuación vamos a aprender a utilizar la función saliente base barrida. Para poder crear una saliente base barrida, se necesitan crear a partir de dos croquis, un perfil y una trayectoria. La acción de crear un perfil a través de todo un trayecto. El perfil y la trayectoria, como su función principal, deben crearse a partir de dos croquis diferentes. Una característica importante es cuando se dibuje la trayectoria, puede tener una geometría cerrada o abierta, mientras que el perfil debe ser cerrado y a continuación debe estar normal a la trayectoria. Se pueden definir diferentes tipos de salientes base barrida con respecto a su orientación, su torsión, el tipo de alineación de trayectoria, si puede ocupar una función en caras tangentes o generar visualizaciones previas. A continuación se muestra en una forma previa cómo se define una saliente base barrida y sus diferentes tipos de saliente base barrida a través de una curva guía, a través de múltiples perfiles y a través de la opción lámina. Entonces a continuación partimos con una nueva pieza. Vamos a la nueva pieza, le damos a aceptar y vamos a crear el primer croquis, que en este caso sería el perfil. El perfil se puede utilizar cualquier plano de referencia para utilizarlo, pero como característica principal la trayectoria debe ser normal a ese perfil. Entonces vamos a crear un perfil muy sencillo abierto, unas líneas verticales y una línea vertical y una línea horizontal. La definimos. A continuación creamos un redondeo en esa separación 25 y cuando ya tengamos definido la trayectoria, en otro plano de croquis vamos a definir el perfil. Ese perfil debe ir normal a la trayectoria. Entonces seleccionamos nuevamente la función croquis, pero como tal caso vamos a seleccionar un plano que quede normal a esa trayectoria. Para este caso utilizamos vista lateral, que nos genera un plano normal a esa trayectoria. Generamos una vista normal a la trayectoria. Entonces vamos a crear un perfil, en este caso con forma de polígono, que tenga 6 lados a 0 grados, y vamos a definir su diámetro de círculo inscrito con un diámetro de 5. Aceptamos el polígono. Ya tenemos en este caso el perfil definido. Confirmamos el croquis. Generamos una visualización isométrica para entender un poco cómo es el comportamiento. Ya tenemos en dos planos el perfil y la trayectoria, y podemos a continuación utilizar la función de saliente base barrida. En sus opciones principales primero nos pide generar el perfil y luego la trayectoria. Entonces de forma consecutiva lo vamos creando. Primero seleccionamos el perfil y luego la trayectoria. En su visualización isométrica podemos ver que ya nos está creando una superficie de volumen. En este caso definimos una forma de llave Philip que se utiliza a través de un entorno de saliente base barrida. Otro ejemplo de saliente base barrido es creando un resorte. Para poder generar un resorte necesitamos primero generar una función previa que se llama hélice. Entonces vamos a crear una nueva pieza. Entonces vamos a generar una forma de hélice que nos puede generar ese producto final, que en este caso es un resorte. Entonces como forma preliminar vamos a crear la trayectoria en forma de hélice. Entonces para poder definirla necesitamos ir a la pestaña operaciones, a la función curva, y seleccionamos la opción hélice, y como parámetro principal necesitamos definir un círculo, que en este caso va a ser el diámetro externo de la hélice. Definimos un círculo centro, lo acotamos a un diámetro de 200 milímetros. Como ya definimos el grosor de esa hélice, confirmamos el croquis y automáticamente en el Property Manager nos muestra los parámetros básicos para crear un perfil. Si es de paso constante, de paso variable, cuál es el paso rosca que le vamos a introducir, el número de revoluciones y el ángulo inicial, además el sentido en el cual se va a mover. Entonces vamos a crear un paso de rosca que se mueva a 100 milímetros y vamos a crear un número de revoluciones que en este caso sean 6. Bien, que la visualización isométrica nos da a entender un poco cómo se ve esa trayectoria que define ese saliente base barrido.
En este caso ya tenemos, vamos a agregarle un ángulo inicial de 0 para que parta en una forma más sencilla. Si le damos cambiar el giro, miren que se muestra en su cambio cómo cambia el sentido de giro de esa hélice. Entonces, como ya lo tenemos todo preestablecido, le damos a aceptar. Lo que acabamos de definir a continuación es la trayectoria de un perfil, que en este caso pues tiene forma de hélice. A continuación necesitamos crear un plano para poder definir el perfil. Ese plano, la consideración que hay que tener es que debe ser normal esa trayectoria. Entonces, como los planos predeterminados no nos sirven, utilizamos un plano que nos cumpla ese prerequisito. Entonces, ¿cómo lo creamos? Vamos a la pestaña operaciones, a la opción geometría de referencia, seleccionamos la función plano. En él nos pide 3 referencias. En este caso en especial vamos a utilizar solamente 2, para el cual nos cumple como requisito un plano normal en la trayectoria. Como primer punto de referencia podemos tocar el punto inicial o final de la trayectoria. En este caso tocamos el punto inicial de la trayectoria y nos pide, para que nos genere un plano normal, una segunda referencia que puede ser tocar el perfil, tocar la trayectoria, y él nos genera un plano normal a esa trayectoria. Ese plano normal a la trayectoria, sobre ese plano vamos a crear el perfil. Entonces vamos a la pestaña croquis, seleccionamos la función croquis y seleccionamos ese perfil de referencia. Para poderlo visualizar un poco más sencillo, creamos una vista normal a esa trayectoria y nos crea un plano frontal. Sobre ese plano frontal creamos un perfil circular para definir la forma de resorte, pero muchas veces no nos muestra el centro. Una forma sencilla de hacerlo es hacerlo en cualquier parte de la zona de gráfico, definiendo su perímetro, que en este caso vamos a definirlo a un diámetro de 50. Al definirlo un diámetro de 50, necesitamos ubicarlo en todo el origen de la trayectoria para que nos genere una función ideal. Entonces solamente le damos escape para que ninguna función que genere quede activa. Seleccionamos el centro del círculo, en este caso nos muestra los parámetros de ese centro y vamos a definirle a un parámetro de origen 0,0 y él nos muestra ese parámetro del punto inicial de la trayectoria. Al definir ya el origen sobre la trayectoria, confirmamos el croquis. Para poder definir un barrido, pues ya tenemos el perfil y la trayectoria. Vamos a la función operaciones y seleccionamos la función saliente base barrida. En su forma previa nos pide el perfil y la trayectoria y lo seleccionamos de forma consecutiva, perfil y trayectoria. Y él nos genera de forma previa toda la trayectoria respecto a ese perfil normal. Como producto final obtenemos un resorte con esas características propias. En el caso que ya definimos un plano, si lo queremos ocultar, se oculta de forma muy sencilla. Le damos clic derecho y vamos a la opción de la gafa que llaman ocultar.